Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Hoy para empezar nos corresponde platicar de sus trabajos que ustedes entregaron sobre el juicio de rendición de cuentas. En líneas generales los trabajos están bastante bien. No sé si es la buena noticia de que sí tenemos ya la idea no solo de qué se trata el juicio en particular, sino cómo ir adaptando el memorial de demanda a las distintas variantes que van surgiendo en función de la materia sobre la que versa el proceso, o bien si fue que consiguieron algún juicio oral de rendición de cuentas y más o menos vieron cómo era la cosa. Pero el hecho es que los trabajos están bastante bien. Solo vamos a hacer algún par de observaciones de cuestiones que habría que mejorar, pero en líneas generales están bien. En cuanto al ejemplo, al final de cuentas esta no es clase de derecho mercantil, pero en cuanto al ejemplo, sí podríamos decir que tal vez en la mayoría de casos el contrato que utilizaron como base para su demanda no es el ejemplo más adecuado, que en la práctica muy probablemente en todos esos casos no se hubiera celebrado un contrato de agencia. Por ejemplo, había uno de un supermercado que vendía café. Entonces normalmente en ese caso no hubiera sido un contrato de agencia lo que se hubiera celebrado, sino muy probablemente un contrato estimatorio. Se conoce como una venta a consignación, es decir, le vendo entre comillas mis bienes al supermercado, pero no es una compraventa definitiva, sino que yo le entrego los bienes, pasado un tiempo o me devuelve mi producto si no lo logro vender, o si lo logro vender me paga el precio. Pero un contrato de agencia en esas circunstancias normalmente no se hubiera celebrado, porque la idea del contrato de agencia es promover contratos a favor para que sean celebrados con el principal, y entonces eso es algo que normalmente en ese tipo de cuestiones que involucran mercancías no opera. El mejor ejemplo tal vez que usaron fue el que planteaba que el contrato de agencia se refería a un tema de seguros. En ese caso, pues sí, normalmente si yo mi seguro no lo contrato directamente con la aseguradora, sino con un agente de seguros, sí funciona esto como un contrato de agencia. Aunque en realidad en materia mercantil tenemos muchas figuras parecidas que la ley no distingue claramente entre sí, y entonces incluso en la parte donde el Código de Comercio trata lo relativo al contrato de agencia, dice contrato de agencia de distribución o representación, y de distribución y representación medio menciona algo, y después lo que más o menos regula es el contrato de agencia. Esto se parece también al corretaje, que por ahí está regulado en el Código de Comercio. Entonces, pues como el objeto del ejercicio no era tanto que viéramos la esencia de qué contrato estábamos platicando, sino que viéramos cómo se hace una demanda de rendición de cuentas. Insisto, los trabajos en líneas generales están bastante bien. Algún par de comentarios nada más. El primer trabajo es uno donde comparece Iván Andrés Arango Saucedo. Entonces, en este caso, solo un par de cuestiones de orden por aquí. Tenemos las peticiones de trámite y tenemos específicamente las peticiones 7 y 8. En las 7 se pide que con base en los documentos que acompañan a la presente demanda se declare provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas. La petición como tal está bien formulada, pero entre esas dos tenemos un problema de orden. El orden es al revés. Primero formulo la petición común y corriente de que se señale una audiencia para la comparecencia de las partes a juicio oral, y luego formulo esta petición de que se declare provisionalmente la obligación de rendir cuentas y se ordene cumplirla en la primera audiencia. Y esto es porque estamos pidiendo que cumpla esa obligación en la primera audiencia, y si todavía no hemos pedido que señale en la primera audiencia, pues como que el orden no nos queda muy bien. Y luego, en 2 o 3 casos pedían como medidas precautorias el tema del embargo de las cuentas. Este es uno de ellos.
Y recuérdense que cuando el demandado es un comerciante, la regla general es que la medida precautoria idónea es la intervención. Puede ser que para el caso particular necesitemos pedir otra cosa, pero entonces lo tenemos que justificar. En este caso piden el embargo de las cuentas, y si no le justifico al juez por qué no procede la intervención en este caso, y sobre todo por qué ese embargo de las cuentas no afecta la marcha normal de la empresa, entonces en estricto sentido el juez debería denegarme la medida. Lo idóneo entonces sería pedir la intervención o bien justificar el por qué una medida diferente. Y en todo caso, la petición iría bastante antes, iría después o antes de la que está como 6. Estas 6 es que se tengan por ofrecido los medios de prueba, antes o después de esa, no importa. Debería ir lo de la medida precautoria porque es antes de que se le notifique a la otra parte y todo lo demás. ¿Sí? Ajá. Lo que pasa es que la regulación del artículo 661 del Código de Comercio no lo dice expresamente, pero está bajo el presupuesto de que usted, si pidiera el embargo sobre dinero o pidiera el embargo sobre mercaderías cuando el demandado es titular de una empresa mercantil, va a afectar a esa empresa. Y entonces, ya con la medida precautoria, no vamos probablemente a lograr asegurar el pago, sino lo que vamos a hacer es incluso poner en problemas de solvencia económica al demandado. Y entonces por eso es que la norma en principio tiene una regla general que es solo procede la intervención. Dice: la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre éste en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. Esa es la regla general, solo la intervención. Como le digo, la ley no lo dice expresamente, pero la idea que está detrás de eso es lo que le acabo de decir. Si se embarga el dinero, normalmente se afecta la marcha normal de la empresa, porque por ejemplo ya no se le puede pagar a los proveedores, ya no se pueden pagar los servicios básicos, ya no se puede pagar la renta, etc. Y lo mismo con las mercaderías. Sin embargo, las mercaderías que va a vender, y si no vende, ¿cómo va a funcionar la empresa? Entonces, excepcionalmente el segundo párrafo le permite otras posibilidades. Entonces dice: no obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces, la regla general es cuando el demandado es un comerciante, y las sociedades mercantiles siempre son comerciantes. Entonces, en este caso, que el demandado es una sociedad mercantil, es aplicable esta norma. Entonces, cuando el demandado es un comerciante, su medida precautoria idónea es el embargo con carácter de intervención. Si usted quiere algo distinto, le tiene que justificar al juez por qué eso no va a afectar la marcha normal de la empresa. Por ejemplo, aquí está reclamando usted 100,000 quetzales y le dice usted al juez que tiene conocimiento de que esta sociedad en sus cuentas maneja un movimiento en promedio de 10 millones de quetzales al mes. Le dice usted al juez que quiere el embargo y que ese embargo esté limitado a los 100,000 quetzales que usted está reclamando y que contra el movimiento promedio en las cuentas de la sociedad no se afecta la marcha normal de la empresa. En esas circunstancias es probable que el juez se lo dé. Pero si usted simplemente, como se hizo en este caso y en algún otro par más, pidiera el embargo sobre las cuentas, el juez en estricto sentido debería denegarse. Y a veces en la práctica, más o menos en el 50% de las veces, el juez se lo concede, pero está mal resuelto. Y esto de, por ejemplo, de lo que ellos generan, como los 10 millones, ¿sí? ¿Yo lo tengo que probar con algún documento o yo solo le menciono al juez que generalmente está así, por eso no lo afecta? Pues yo creo que dependería del qué tan conservador sea el juez en cuanto al otorgamiento de la medida precautoria, porque incluso le digo, hay jueces que si usted le presenta la solicitud como está acá, le va a conceder el embargo de las cuentas. Entonces, pues dependerá mucho del juez. Si fuera el caso, yo lo que haría sería simplemente planteárselo al juez en el memorial y presentarle la solicitud,
pero por supuesto sujeto a que si estoy diciendo, estoy faltando a la verdad con esa afirmación y luego resulta que sí perjudiqué la marcha normal de la empresa y puse la empresa en problemas de solvencia económica, me van a reclamar los daños y perjuicios. Y finalmente, en cuanto a este trabajo, al final, la antefirma, lo que se escribe antes de la firma, dice: a ruego de mi representado, quien de momento no puede firmar, y en su auxilio, dirección y procuración. ¿Alguien de este grupo que esté presente? Entonces, ¿quién es su representado? ¿Qué manda? Sí. Algo que se tienen que grabar ustedes es que el abogado no representa al cliente. Muy eventualmente, si resulta que el abogado no solo está actuando como abogado, sino que además es mandatario judicial de su cliente, entonces lo va a representar. Pero aún en ese caso, lo representa porque es mandatario judicial, no lo representa porque es abogado. Entonces, esa expresión que algunos utilizan de referirse al cliente como mi representado es totalmente erróneo. Aquí el representado, como bien lo dice su compañero, es la sociedad. Seguros El Nogal, Sociedad Anónima, y es representado no del abogado, es representado de este señor Iván Andrés Arango Saucedo. Y entonces, al final, lo que estoy diciendo es, o lo que estoy tratando de decir, es que el que no puede firmar, para empezar, el que debería firmar por regla general el memorial, es Iván Andrés Arango Saucedo. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esta antefirma es que Iván Andrés Arango Saucedo, por alguna circunstancia en particular, en este momento no puede firmar. Estaba afuera, se lastimó la mano, lo que fuera, no puede firmar. Entonces, a ruego del presentado, es la expresión que se usa. El presentado es Iván Andrés Arango Saucedo, no el representado. A ruego del presentado, quien por el momento no puede firmar y en su auxilio, firme el abogado. ¿Cómo se determina la cantidad que se va a embargar sobre las cuentas de la entidad o de la persona en este tipo de procesos de conocimiento que es la rendición de cuentas? Porque, como usted nos decía, es muy desconocido el tema, porque eso es lo que se está haciendo. Depende. En la mayoría de casos, que por lo menos en la mayoría de demandas que ustedes presentaron, ¿cómo corresponde? Hicieron ustedes algunas afirmaciones, porque veíamos en clase, yo tengo que hacer algunas afirmaciones con algunos estimados, porque si el demandado no cumple con esa obligación provisional de rendir cuentas, el juez va a tener por ciertas esas afirmaciones. Entonces, aquí en esta demanda, si nos ponemos a buscar, habrán algunas aseveraciones en cuanto a los movimientos promedio que existían al respecto. En los hechos numeral 2.7 en Romanos, de los ingresos que debía administrar el agente asegurador en concepto de pólizas de seguro. Y están ahí los precios y cuántas pólizas eran al mes, y etcétera, etcétera. Ese es un parámetro que podría tomar el juez. Hay que tener presente también que en muchos casos el juez decreta los embargos sin establecer un límite. Es decir, en muchos casos, cuando usted pide, por ejemplo, el embargo de las cuentas, el juez decreta el embargo de las cuentas bancarias a nombre de fulano y se acabó. En muchos casos el juez no dice hasta por la cantidad de tanto. Ya después corresponderá al demandado decir: mire, señor juez, aquí, según lo que están manifestando en la demanda, los movimientos, la cantidad de pólizas y etcétera, el máximo que yo tendría que pagar es tanto, digamos 5 millones de quetzales. Y resulta que me embargaron en esta cuenta 10 millones, en la otra 20, tengo embargados 30 millones, pido la reducción del embargo. Bueno, veamos entonces otro trabajo. En este comparece Ana Patricia Melgar Corrales. Un par de cositas formales nada más también.
En el ofrecimiento de las pruebas, dice 2 documentos, y llegamos a las literales F y G, y dice desplegado del departamento de compras donde consta los costos de material, y desplegado del departamento de ventas donde consta los precios de venta de los productos y servicios de cocinas modernas para el público, pero no dice el departamento de ventas de quién. Eso haría falta para que estuviera ofrecida con claridad y precisión la prueba. Y luego también tenemos aquí el orden inverso entre las peticiones que se refieren al señalamiento de la primera audiencia y a la obligación provisional de rendir cuentas. Debería ir primero la que está como 7 y después la que está como 6. Entonces pediríamos primero que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral y luego que se declare provisionalmente la obligación de rendir cuentas. De hecho, esta petición que está como 7 y que les digo tendríamos que transformar en 6, que se señale día y hora para comparecer a juicio oral, emplazando al señor fulano de tal por lo menos 3 días de anticipación, está incompleta. Esta hay que formularla como en cualquier otro juicio oral, es decir, que se señale de hora para que las partes comparezcan al juicio oral, previniéndolas presentarse con sus pruebas en la audiencia bajo procedimiento de etcétera. Y luego, la última petición de trámite que tenemos aquí, esto ya lo habíamos hablado, en el juicio oral el proceso no se abre a prueba. Dice aquí que en su oportunidad procesal correspondiente se abra prueba del presente juicio dentro de la audiencia señalada para el efecto. No es que se abra prueba, es que se reciben las pruebas. Entonces podríamos, en lugar de esto, solicitar que en el momento procesal oportuno se reciban las pruebas ofrecidas por las partes. Hasta ahí. Y aquí en este caso me presentaron también un pliego de posiciones, no sé si se los entregaron a todos. No. Bueno, entonces de nada nos serviría el comentario porque no lo tienen ustedes. Siguiente trabajo, comparece José Andrés Muñoz Álvarez. Aquí en el ofrecimiento de pruebas en esta demanda, en los documentos específicamente, literales D, E y F, comparece José Andrés Muñoz Álvarez, en Nescafé. Entonces, las literales D, E y F de los documentos, esto es algo que ya deberían saber ustedes, porque según entiendo, ustedes llevaron notariado 1 este semestre. Entonces, solo hay un documento del cual puede existir copia simple legalizada, y es de una escritura pública, nada más. Que básicamente una copia simple legalizada es lo mismo que un testimonio, es decir, es una copia fiel de una escritura matriz y de cuya fidelidad el notario da fe a través de una razón que asienta al final de la copia, con la única diferencia de que si hay que pagar impuestos con respecto a ese documento, no se pagan con la copia simple legalizada, sino se pagan con el testimonio, y si hay que inscribir el acto o contrato que constaba en esa escritura, no se puede inscribir con la copia legalizada, sino necesita el testimonio. Fuera de eso, es lo mismo que un testimonio. Entonces, solo de una escritura pública puede existir copia simple legalizada. De cualquier otra cosa, como por ejemplo aquí, era en la literal D una carta, en la literal E un correo electrónico y en la literal F otro correo electrónico. De la carta puedo presentar una fotocopia simple o puedo presentar una fotocopia legalizada, que son dos cosas totalmente distintas. Fotocopia simple, voy a la fotocopiadora, pago 25 centavos y lo que me dan eso entrego, y eso es una fotocopia simple. Fotocopia legalizada, hago constar con un acta de legalización que fue tomada en presencia del notario, pero no puede existir una fotocopia simple legalizada de una carta. Y con los correos electrónicos
pues ni siquiera sería una fotocopia, porque el correo electrónico en realidad en lo que está es o descargado en una computadora o en el ciberespacio. Entonces lo que puedo tener es una impresión del correo electrónico, no tampoco una copia simple y legalizada. Luego, que es una cuestión puramente formal, pero yo no sé por qué les da tanto problema a ustedes la petición esa del reconocimiento de la personería. Aquí piden que se acredite la calidad con la que actúo. El que acredita la calidad con la que yo actúo no es el juez. El que acredita la calidad con la que actúo soy yo, cuando le presento al juez la constancia de mi nombramiento o del testimonio de la escritura de mandato o lo que fuera. Entonces, el juez lo que hace es reconocer esa calidad. Entonces, pues, le pido que se reconozca la calidad con la que actúo. Luego sí tengo un serio problema con la petición F de trámite de esta demanda. En este caso se pidieron la intervención, ya vamos mejorando un poco. Pero dice que como medida cautelar sin notificación o intervención de la parte demandada, se decrete la intervención de la entidad La Torre Sociedad Anónima. Yo no puedo pedir la intervención de una sociedad, puedo pedir la intervención de la empresa mercantil que es propiedad de la sociedad. La sociedad es una persona jurídica, la empresa mercantil es un bien mueble y al final de cuentas la intervención es un embargo con algunas características especiales y alguna forma de funcionamiento especial, pero es un embargo y como embargo solo puede recaer sobre bienes. Entonces puede recaer sobre una empresa mercantil pero nunca sobre una sociedad. Entonces yo tendría que pedir en este caso ir al registro mercantil a averiguar qué empresas son propiedad de La Torre Sociedad Anónima, o por lo menos tendrá que haber una, y entonces pido el embargo con carácter de intervención sobre esa empresa o esas empresas que sean propiedad de esa sociedad. Luego la petición G, que también está incompleta. Dice que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniendo a los mismos presentarse con sus respectivos medios de prueba, a efecto de que lo rindan en dicha audiencia. Falta que de esto es bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. En este caso, sí tenemos bien el orden entre las peticiones G y H. Tenemos primero que se señale el día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral y luego que se declare provisionalmente la obligación de rendir cuentas. En este orden que está aquí es como debe ser. Y nos falta también la petición relativa a la declaración de las partes, que se cite al demandado para que en la primera audiencia preste declaración de las partes con los apercibimientos y todo lo demás. Y luego nuevamente tenemos aquí problemas con la antefirma. En este caso dice, a ruego de nuestro representado, quien puede firmar, pero de momento no puede hacerlo. Entonces, esta está todavía un poco peor la antefirma del otro trabajo que platicamos hace un momento. Porque aquí comparece solo una persona, José Andrés Muñoz Álvarez. Y luego dice que es a ruego de nuestro representado, como que si hubieran varios representantes de alguna persona. Entonces ya dijimos, la idea con una antefirma como esta debería ser, lo que tengo que tratar de exponerle al juez, es que el que se presentó al principio del memorial, en este caso José Andrés Muñoz Álvarez, no puede firmar, y que entonces a su ruego lo va a hacer el abogado. Entonces diríamos no a ruego de nuestro representado, sino a ruego del presentado. Y también tenemos un problema con la redacción que está a continuación, que dice que este señor puede firmar, pero de momento no puede hacerlo. Entonces, ¿puede o no puede? Entonces, bastaría con que dijéramos quien de momento no puede firmar. Pero si queremos explicar más, hay algunos que dicen quien sabe firmar, pero de momento no puede hacerlo. Entonces, ahí sí está bien. Y en todo caso, le falta a esta antefirma algo fundamental. Un memorial, la regla general es que tiene que tener dos firmas, la del cliente y la del abogado. Entonces, con una antefirma como esta, lo que estoy tratando de expresarle al juez es que el memorial va a tener solo una firma, pero que esa firma va a valer doble. Va a valer como firma del abogado, porque la firma va a ser precisamente la del abogado, y además
va a valer como la firma del cliente porque el abogado va a firmar a su ruego. Entonces aquí, haciendo las correcciones que ya dijimos, diría esto: a ruego del presentado, quien por el momento no puede firmar. Hasta ahí vamos bien. Y ahí estoy haciendo constar que esa firma que viene a continuación vale como firma del cliente, pero no estoy dejando la constancia de que también vale como firma de abogado. Entonces hace falta la parte donde decimos y en su auxilio. ¿Sí? Ajá. Lo habían puesto muy general, como está en el artículo 218 del Código Procesal Mercantil. Esto lo especificaron a totalidad sobre quién iba a recaer este tipo de declaraciones que se podría establecer, digamos. Pero no sé cuál es lo más exacto que establece el código o especificar a totalidad como está en esta demanda. Está mejor redactado aquí porque si usted ve las peticiones siguen siendo tan generales como habíamos platicado, con la diferencia de que están los nombres de los sujetos con respecto a los cuales se están haciendo esas declaraciones, y eso sí ya lo sabemos. O sea, pase lo que pase en el juicio, sí ya sabemos que yo soy el demandante y usted es el demandado, y que si van a condenar a hacer un pago será usted a favor mío. Entonces eso lo podemos dejar plasmado desde la demanda. Luego tenemos la demanda donde comparece José Carlos Díaz Cancinos. ¿Qué manda? Ajá. Ajá. No, para nada. No, la medida precautoria es una pura petición de trámite, porque de hecho es de lo primero que va a pasar. Si el juez le concede la medida, es de lo primero que va a pasar, porque en el orden de las cosas, usted presenta su demanda, el juez califica la demanda para establecer si cumple los requisitos legales, si no los cumple se la rechaza. Si cumple los requisitos legales, el juez dicta una resolución. En esa resolución admite para su trámite la demanda y señala la audiencia y otro montón de cosas, y dentro de eso le decreta la medida de intervención. Antes de que le notifiquen a la otra parte y por lo tanto antes de que se celebre la audiencia, hay que ejecutar esa medida, porque la ley dice que las medidas precautorias se ejecutan sin audiencia a la otra parte. Entonces, pues siendo la intervención, la ejecución de la medida es un poco compleja. El juez en esa resolución nombra al interventor, el interventor tiene que llegar, hay que discernirle el cargo, luego si este juicio se está llevando a cabo aquí en la ciudad capital, hay que mandar al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para que designe un ejecutor y que le dé posesión del cargo al interventor, es decir, que ya vayan a la empresa y el interventor se haga cargo de esta empresa. Y además hay que darle su despacho al demandante para que vaya a anotar esto al registro mercantil, y todo eso tiene que pasar antes de la audiencia. Entonces es una pura petición de trámite, nunca es de fondo. Muy bien. Entonces decíamos en la siguiente demanda, José Carlos Díaz Cancinos. La demanda en general está bien, tenemos un problema con el fundamento de derecho. En líneas generales, decíamos en la clase anterior, este tipo de demanda de rendición de cuentas siempre va a tener como fundamento el par de artículos 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y además decíamos, normalmente existe una norma específica que en función del vínculo jurídico que existía entre las partes, establece esa obligación de rendir cuentas. Y decíamos también, si no existiera esa norma específica, tenemos una norma general que está un poco perdida y fuera de lugar en el artículo 1515 del Código Civil, que dice que todos los que administran bienes ajenos tienen la obligación de rendir cuentas. En el caso en particular, el tema versaba sobre un contrato de agencia, y dentro de las normas que rigen el contrato de agencia hay una específica que dice que el agente puede dar por terminado el contrato, solo tiene que dar un aviso, pero queda sujeto a rendir cuentas.
Y ese entonces era nuestro fundamento específico para este caso. De hecho, normalmente el agente no administra bienes ajenos. Pues la gente lo que hace es tratar de promover contratos para que el cliente lo celebre con el principal. Pero el agente normalmente no administra bienes ajenos. Y entonces normalmente el artículo 1515 del Código Civil ni siquiera sería aplicable. Lo podemos mencionar como un complemento, pero nada más. Pero para este caso en particular, nuestro fundamento específico y más importante era este, creo que es 290 del Código de Comercio, donde se menciona esa obligación del agente de rendir las cuentas. Sí, es el 290. Los contratos de agencia independiente, distribución o representación mercantil solo pueden terminar o rescindirse 3 por decisión del agente, siempre que diere aviso al principal con 3 meses de anticipación. En este caso quedará obligado a la rendición de cuentas desde que fuera requerido para ello y, si así lo requiere el principal, a reintegrar la mercadería objeto de la relación contractual que obrará en su poder a precios fijos. Entonces ese era el fundamento principal que debíamos invocar acá. Luego tenemos las peticiones. Hace falta la del reconocimiento de la personería, que se reconozca la calidad con la que actúa. Y tenemos la petición de trámite que está como número 5, que dice que con el fin de asegurar las resultas del presente juicio oral, se decreten como providencias cautelares y de urgencia las siguientes. Y estamos pidiendo el embargo de unas cuentas bancarias y nada más, el embargo de unas cuentas bancarias. En cuanto al embargo de las cuentas, ya dijimos, no sería la medida idónea, salvo algún caso en particular. Lo que deberíamos haber pedido era la intervención. Pero además me llama la atención la denominación esta que se le da a las medidas que vamos a solicitar. Dice que lo pide como providencias cautelares y de urgencia. El código, cuando trata esta parte en su libro quinto, hace referencia a las providencias cautelares. Entonces, en la primera parte de la denominación que le dan aquí, vamos bien, se decreten como providencias cautelares. Y entonces, dentro de esas, hace el código la separación en dos: las medidas de seguridad, la seguridad de las personas, que le llama el código, que es lo que conocemos en la práctica como medidas de seguridad por un lado, y luego otro grupo que el código llama medidas de garantía. Y dentro de esas medidas de garantía hay varias: el embargo, la anotación de demanda, el secuestro, la intervención, el arraigo, y por último una que se llama providencias de urgencia. Solo con esa última que regula el código en el artículo 530 se utiliza esa expresión de urgencia, se llaman providencias de urgencia, y son las que usamos cuando no nos sirve ninguna de las específicas. Entonces, cuando necesitamos al juez pedirle algo medio raro que no está expresamente establecido en la ley, pedimos una providencia de urgencia. En este caso, que ya es algo de lo que sí está expresamente establecido en la ley, lo que nos va a servir, ya sea el embargo de las cuentas, que fue lo que pidieron acá, o la intervención, que era lo que decíamos que era lo idóneo, no usamos esta expresión de urgencia. Esa expresión es solo para las providencias de urgencia. Entonces aquí hubiéramos podido pedir que se decreten como providencias cautelares, lo que sea que fuéramos a pedir, o como medidas precautorias, si ustedes quieren, está bien, pero lo de urgencia no nos funciona. Luego igual tenemos el orden invertido entre estas que están como peticiones 6 y 7. Primero tenemos que pedir la que está como 7, que se señale el día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Por cierto, lo de que se emplace a la parte demandada está de más en esa petición. Lo que tendríamos que pedir es que se señale el día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Y después de esta, entonces ya podemos pedir que se declare provisionalmente la obligación de rendir cuentas. Luego en la petición que está como 8, dice que se cite a la entidad demandada por medio de su representante legal para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de parte de conformidad con el pliego de posiciones que acompañaré en su momento procesal oportuno. Siendo este juicio oral, si yo quiero que el demandado rinda declaración, y sobre todo si quiero que la rinda en la primera audiencia, tengo que acompañar a la demanda la plica que contiene el pliego de posiciones, no la puedo presentar después. Y
luego sí ya tenemos algún problema con la petición de fondo, porque decíamos que normalmente lo que nos va a servir como petición de fondo son todas las opciones que da el artículo 218 del código, a excepción de la última, que es la absolución del demandado. Aquí dice, en consecuencia, según el caso, se hagan una o más de las declaraciones siguientes. Hasta ahí vamos bien. La improbación de las cuentas rendidas por la entidad. ¿Y qué pasa si las cuentas que rinde sí estaban bien y yo estoy de acuerdo con esas cuentas y ya de antemano estoy descartando esa posibilidad de que el juez apruebe las cuentas? Yo en este momento no tengo la menor idea de qué cuentas va a presentar la otra parte. Entonces es la aprobación o improbación de las cuentas. Luego dice la condena al pago por parte de la entidad demandada del saldo que resulte de las cuentas. Está bien. Luego dice la condena de daños y perjuicios que se fijará prudencialmente por el juez para el caso de rebeldía a rendir las cuentas por parte de la demandada o de no aprobación de las mismas tomando como base las afirmaciones del actor. Está bien. La fijación del plazo dentro del cual la entidad deberá hacer efectivo el pago. Está bien. No está pidiendo la condena al pago de intereses legales. Eso hace falta. Y que se condene al pago de las costas. Está bien. Entonces tendríamos ese par de temitas ahí para completar la petición de fondo. ¿Sí? Ajá. Para hacer intencionalmente la parte demandante omite mencionar los gastos de los que pueda incurrir la parte demandante, con el objeto de que en caso de la manera de verle, y aceptar la manera así, mire, solo se deja no hacer nada. Eso se puede hacer. No hay una prohibición legal. Ahora, yo diría que a lo mejor estamos faltando un poco al principio de lealtad procesal. Entonces, pues digamos, por supuesto puede ser que yo efectivamente no tengo conocimiento, digamos yo soy el demandante y usted es el demandado, yo no tengo conocimiento de que usted haya hecho algún gasto. Según yo era simplemente producción, y resulta que sí había que hacer algunos gastos que yo no tenía contemplados o no tenía idea, porque el que manejaba el negocio era usted. Entonces, si yo no conozco los gastos, por supuesto, no le puedo hacer alguna referencia al respecto al juez. Ahora, si yo sí sé que existían algunos costos de producción y lo omito intencionalmente, como le digo, no hay una prohibición legal, pero yo creería que no es correcto. Y el último. Comparece Carlos Manuel Pérez Castro. Designación del juez o tribunal al que se dirige, esto ya no debería darles problema, dice señor juez de primera instancia del ramo civil, le hace falta aquí del departamento de Guatemala. Luego, en cuanto al contenido de los hechos, empieza bien, empieza siendo un buen detalle, hace referencia a la celebración del contrato de agencia, cuáles eran las funciones de la gente, cuáles eran las obligaciones de la gente, cuáles eran los derechos de la gente, la terminación del contrato de agencia, la obligación de rendir cuentas. Pero en cuanto a afirmaciones que el juez pudiera tener por ciertas en caso de que esta persona no cumpla con su obligación provisional de rendir cuentas, prácticamente no tengo nada. Solo tengo un parrafito aquí de 5 o 6 líneas que dice: conforme a las atribuciones del señor fulano desempeñado como agente, principalmente eran las de manejo de capital a efectos de pagarle a los proveedores las cuentas relativas a los productos, que mensualmente ascendía a la cantidad de 200,000 quetzales, monto el cual era su responsabilidad administrar los ingresos y egresos de manera adecuada para cumplir con sus obligaciones. Entonces parecería que esos 200,000 quetzales son los egresos que había que hacer para el funcionamiento del negocio. Había que pagarle a los proveedores 200,000 quetzales, pero cuáles eran los ingresos, que sobre todo es lo que me interesa, no lo dice. Entonces habría que ahondar un poco más en esos aspectos del dinero para que el juez eventualmente tenga por ciertas esas afirmaciones, si es que este demandado no cumple con esta obligación provisional de rendir cuentas. Luego nos vamos a las peticiones. Tengo la literal F.
que se señale de hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Esta, les insisto, debe ser una petición completa como en cualquier otro juicio oral, con todo aquello de previniéndolas presentar en sus pruebas en la audiencia bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. Luego se pide que se declare provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas. Está bien, pero hace falta lo del resto del trámite. Si estoy ofreciendo como prueba la declaración de las partes, como mínimo tengo que incluir la petición correspondiente, que se cite al demandado para que en la primera audiencia rinda la declaración, y una más en el sentido de que oportunamente se reciban las pruebas ofrecidas por las partes. Y luego, la petición de fondo si no me funciona como está acá. Dijimos, por la naturaleza del juicio oral de rendición de cuentas hay que hacerla bastante general, pero tampoco nos vayamos al extremo. Aquí dice, se dicta la sentencia que en derecho corresponde declarando con lugar la presente demanda, eso está bien, y luego dice se haga una de las declaraciones del artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para empezar no es una o más, porque normalmente es más de una la que me va a servir. Y luego no se trata de simplemente remitir al juez a que vaya a leer el artículo, sino como mínimo tener la gracia de copiarlo. Entonces, lo que tendría que decir aquí es se haga una o más de las declaraciones siguientes y hago la enumeración de esas posibles declaraciones como están las otras demandas. ¿Dudas de este trabajo? Me refiero en general a todos estos demandas al caso o a la rendición de cuentas, ¿sí? Bueno, nosotros ya tenemos en el grupo, nosotros somos del contrato de seguro. Ajá. Y tenemos la discusión específicamente sobre si era un contrato de agencia de carácter general para aplicarlo al caso. Porque la ley de la actividad aseguradora sí regula los los intermediarios de seguros, Ajá. los agentes intermediarios de seguros, pero parece ser algo más específico, aplicarlo en vez de lo general que está en el Código de Comercio. Sí, pero hasta donde yo recuerdo la ley de la actividad aseguradora no tiene alguna regulación respecto a la rendición de cuentas cuando finaliza el contrato. Ajá, exacto, pero entonces pensamos que eso era intencional. No, lo que pasa es que, como pasa con todo en la ley, usted va teniendo, por ponerlo gráficamente de alguna forma, como círculos concéntricos, en el sentido de que tiene normas muy generales, luego va teniendo normas más específicas, más específicas, más específicas, hasta que llega alguna que le queda como anillo al dedo a su caso. Entonces, obviamente, cuando existe contraposición entre una norma especial y una norma general, prevalece la especial. Pero eso no quiere decir que automáticamente el hecho de que yo tenga una norma especial quiere decir que no puedo aplicar normas generales. Si no existe contraposición entre ellas, las normas generales van a ser complementarias de la norma especial. Para que veamos otro caso. Por ahí alguno de los grupos, cuando vimos el caso aquel de los derechos de autor, planteaba la nulidad de ese contrato en virtud del cual le habían traspasado a un tercero los derechos que supuestamente existían sobre esta canción. Y entonces, dentro de las normas en que se fundamentaba esa parte de la demanda que se refería a la nulidad, estaba el artículo, creo que es 1794 del Código Civil, que dice que la compraventa de cosa ajena es nula. Perfecto, esa es una norma específica y por supuesto es aplicable. Pero eso no quiere decir que no pueda aplicar a esa demanda de nulidad también el artículo 1301 del Código Civil, que se refiere en general a la nulidad absoluta, y que no pueda aplicar el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, que también trata sobre la nulidad. Por supuesto, son aplicables. Lo que pasa es que mi norma primordial va a ser el 1794. Lo mismo aquí. Si la ley de la actividad aseguradora trata algunos temas sobre el agente de seguros, por supuesto que primero tengo que ir a ver esa ley. Y si esa ley dijera algo sobre la rendición de cuentas, entonces excluye la posibilidad de aplicar el Código de Comercio. Pero como no trata algo al respecto, entonces para esos efectos me voy al Código de Comercio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Sí? Tengo una duda. Con respecto, en
Las ganancias de los 6 meses, vamos a ver, antes usted administraba el negocio, ahora me lo da en administración a mí y como parámetro para establecer qué manejo tuve que haber tenido yo, usted dice cuando yo lo manejaba, sí, es razonable. De los 6 meses nos interesa firmar contratos. Sí. Los que podemos sacar de otros ramos cada una. Y en base a eso, es cierto mensaje que esperamos que la ganancia no fuera inferior a ese monto. Sí, es totalmente razonable. Y otra cosa también. En estos casos, está bien que nosotros inventamos unas cláusulas estipuladas en el contrato, como por ejemplo la terminación. Tuvimos que puede darse de forma unilateral o por mutuo consentimiento, o sea, como es para el específico de los hechos. Depende, vamos a ver, en este caso en particular no le hacía algún daño a su solución del caso, digamos. Lo que pasa es que para efectos de, por supuesto, si esto fuera un caso de la vida real, pues tendríamos que ir a ver qué es lo que dice el contrato y en su demanda hará referencia a las cláusulas que tenga el contrato. Entonces, si el contrato tenía alguna cláusula que se refiriera a la terminación, pues usted menciona, según el contrato, cómo se iba a dar la terminación de ese contrato. Siendo que no es un caso de la vida real y que como yo se los planteé, no les di una copia del contrato, entonces la idea es, en principio, su solución tiene que ser de tal forma que la solución, la esencia de la solución, la extraiga usted del propio caso, que no se tenga que inventar algo para solucionar el caso, digamos. Entonces, por ejemplo, si usted sí encontró esa norma del artículo 290 del Código de Comercio, que dice que el agente puede dar por terminado el contrato solo dándole un aviso al principal y que queda sujeto a la rendición de cuentas, perfecto, ahí está su solución del caso. Y así como adorno usted le quiere poner, que lo hicieron probablemente el grupo de ustedes, lo hicieron como 2 grupos, que decía que además en el contrato había una cláusula que decía que cuando se dé por terminado el contrato la gente quedará sujeto a la obligación de rendir cuentas, está bien, no le hace daño. Pero ahora, si usted no hubiera encontrado la norma y quiere suplir esa deficiencia inventándose algo que supuestamente decía el contrato, pues entonces su solución del caso no está bien. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a cambiar completamente de tema ahora, solo antes de eso. Me tienen que entregar ustedes la próxima clase su trabajo sobre el juicio de división de la cosa común y fuera de los comentarios que tuviéramos respecto a esa demanda, ya terminamos el tema del juicio oral y ya estamos listos para hacer el segundo examen parcial. Más o menos como pasó con el primero, que era solo sobre el juicio sumario, este segundo examen parcial es solo sobre el juicio oral. En el examen final sí son las dos cosas. Entonces, yo en principio había pensado hacer el examen este sábado, pasado mañana, pero me dicen que por lo menos algunos de ustedes o varios de ustedes tienen clases. Entonces el examen va a ser el siguiente sábado, que es 2 de noviembre. Entonces, pues, si algunos tenían planes por el descanso largo de hacer algo más, pues lamentablemente no tenemos más oportunidad de hacerlo porque 2 sábados después de eso tendríamos que hacer ya el examen final porque ya prácticamente terminó el semestre. Entonces, pues así estaríamos en cuanto a exámenes. Como les digo, ya solo los comentarios que yo les voy a hacer a este trabajo que me van a presentar y algunas dudas que ustedes tuvieran respecto al juicio oral que podemos resolver en cualquiera de las 2 clases de la próxima semana y estamos listos para el examen. Cualquier cosa que sea en juicio oral, pues, no necesariamente casos que hayamos visto específicamente, más o menos como pasó con el juicio oral, tendrán que traer pues obviamente sus leyes de siempre, especialmente ley de tribunales de familia, ley de derecho de autor y ley de propiedad industrial, porque ahí tenemos varios temas posibles de que se discutan a través del juicio oral, por supuesto, además de las leyes básicas, Código de Comercio, Procesal Civil, Penal Civil, etc. ¿Estamos ahí? ¿Qué manda? Yo comparto
de los tribunales o competencia específica. Lo que pasa es que no es una reforma a la ley de tribunales de familia, es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que si no estoy mal es 54-2018. ¿Se podría traer un presupuesto? Sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a cambiar completamente de tema. Si se recuerdan del primer día de clases, decíamos que en este semestre tenemos 4 grandes temas. Los 2 principales son estos que ya vimos, el juicio sumario y el juicio oral, y luego tenemos otros 2, digamos, de una importancia un poquito menor, sobre todo porque no son propiamente procesos. Y es lo que el código trata bajo la denominación general de procesos especiales. El código tiene un apartado general que titula procesos especiales y este lo divide en 2. Por una parte, la jurisdicción voluntaria y por la otra, lo que el código denomina proceso sucesorio. Ninguno de esos 2 es en realidad un proceso. Para empezar, lo que se conoce como el proceso sucesorio no termina a través de una sentencia, termina a través de un auto. Los procesos, lo que se conoce como procesos de jurisdicción voluntaria, normalmente tampoco terminan a través de sentencia, hay algunos que sí, pero normalmente tampoco terminan a través de sentencia, sino a través de un auto. Y sobre todo, en cualquiera de ambos, en lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria y en los procesos sucesorios, no se dirime una controversia. Simplemente, por algunas circunstancias especiales, es necesaria alguna participación del juez. Y pues son, al final de cuentas, trámites que se hacen ante juez y vamos a platicar algo al respecto. Específicamente, el día de hoy vamos a empezar a platicar respecto a lo que se conoce como el proceso sucesorio. Y entonces, respecto al proceso sucesorio, lo primero que tendríamos que decir es que cuando fallece una persona, aun cuando haya dejado testamento, no existe una transmisión automática de sus bienes y sus derechos a favor de sus herederos, sino que es necesaria la tramitación de esto que vamos a platicar, de un proceso sucesorio, en el cual, si no dejó testamento, pues se establezca de conformidad con la ley a quién le corresponde esa herencia, que es lo que se conoce como el proceso sucesorio intestado, y si la persona sí dejó testamento, pues básicamente dar alguna oportunidad para que exista alguna discusión respecto a la validez del testamento o a la capacidad para suceder que tienen los herederos ahí instituidos, y si todo está bien, que el juez reconozca a esas personas como herederos, y esto es lo que se conoce como el proceso sucesorio testamentario. Y entonces, tenemos por aquí, dice, formas y tipos del proceso sucesorio, obviamente. Y en cuanto a los tipos, menciona aquí el artículo 917 del Código Civil. Esta norma dispone que la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento. Esa debería ser la primera opción, que es la menos frecuente en la práctica. Son muchas más las personas que fallecen sin haber dejado testamento que aquellas que sí dejan algún testamento, pero en principio, si la persona dejó testamento, pues lo que habría que hacer es respetar su voluntad. Y entonces dice, por la voluntad de la persona manifestada en testamento, y a falta de este, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, tipos del proceso sucesorio tenemos 2, testamentario e intestado. Como el nombre lo dice, testamentario cuando sí hay testamento e intestado cuando no lo hay. Y luego tenemos las formas. Para esto nos vamos al artículo 453 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la norma dice
el proceso sucesorio puede tramitarse en dos formas. Primero, extrajudicialmente ante notario, siempre que todos los herederos estén de acuerdo, y segundo, judicialmente radicándolo ante juez competente. Entonces, en este curso obviamente vamos a platicar algo sobre el proceso sucesorio judicial. Del extrajudicial van a ver ustedes algo en su curso de notariado, creo que en notariado 3. Entonces, en este curso vamos a platicar sobre el proceso sucesorio judicial. Si combinamos los dos temas de la izquierda, los dos tipos de procesos sucesorios, que son el testamentario y el intestado, con las dos formas del proceso sucesorio, que son judicial y extrajudicial, al final de cuentas tenemos 4 distintas posibilidades. Un proceso sucesorio testamentario extrajudicial, es decir, hay testamento y el trámite se sigue ante notario. Un proceso sucesorio testamentario judicial, hay testamento y el trámite se sigue ante juez. Un proceso sucesorio intestado extrajudicial, no hay testamento y el trámite se sigue ante notario. Y un proceso sucesorio intestado judicial, no hay testamento y el trámite se sigue ante juez. Entonces, 4 opciones al final de cuentas. Como les digo, en esta clase vamos a platicar de 2 de ellos: el proceso sucesorio testamentario judicial y el proceso sucesorio intestado judicial. Existe siempre una posibilidad de cambio de procedimiento según el artículo 454 del Código. Dice: en cualquier momento el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial, solicitando cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda. Es decir, para que el proceso se pueda llevar ante notario, se necesita que nadie se oponga a esto, que exista unanimidad en cuanto a la decisión de que el proceso se tramite ante notario y obviamente ante qué notario se va a tramitar. Con uno que no esté de acuerdo, el proceso tendría que convertirse en judicial. Entonces, si tenemos 10 presuntos herederos, de esos 9 quieren que se tramite ante notario y yo, que soy el 10º, quiero que se tramite como judicial, vale más mi voluntad en este caso y el proceso tendrá que tramitarse como judicial. Aquí no hay democracia, no manda la mayoría, sino que si no existe unanimidad, pues el proceso tendrá que tramitarse como judicial. Entonces, lo que nos establece aquí el código es la posibilidad de que el proceso haya iniciado como extrajudicial, se haya iniciado ante notario, y de repente yo me aburrí de seguir con este notario y digo: ya no quiero que el proceso sea extrajudicial, quiero que sea judicial, y automáticamente eso hace que deba remitirse el proceso a un juez para que lo siga conociendo. Y a la inversa también, mediando acuerdo de todos los herederos, también en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante notario para seguir el trámite extrajudicial. Entonces, si el expediente empezó como proceso judicial y luego todos se ponen de acuerdo en que quieren que se siga ante un notario específico, pues seguirá como proceso extrajudicial. Luego dice aquí, procesos sucesorios coexistentes. Aquí a lo que estamos haciendo referencia es a la posibilidad de que exista más de un proceso sucesorio respecto a un mismo causante. Que esto en principio sonaría como no muy lógico, pero lo que pasa es que no todas las situaciones familiares son la situación familiar ideal en la que todos nos conocemos, todos somos amigos y todos nos llevamos muy bien. Entonces, muchas veces, tal vez son más los casos en los que existen conflictos en la familia. Por ejemplo, el causante es un señor que tuvo dos matrimonios, y tuvo unos hijos con el primer matrimonio y otros hijos con el segundo matrimonio. Y entonces, los hijos del primer matrimonio inician un proceso sucesorio y los hijos del segundo matrimonio inician otro proceso sucesorio, porque ni siquiera se platicaron y cada quien empezó a hacer las actuaciones por su cuenta. Entonces, aunque sean del mismo matrimonio, están peleando o por la razón que sea, existe más de un proceso sucesorio de la misma persona. Al final de cuentas, como decimos, esto no es un verdadero proceso, pero también la idea que tiene la legislación en general es lo mismo que pasa con los verdaderos procesos, y que por lo cual existen
instituciones como la litispendencia y la cosa juzgada. Es decir, no debería haber más de una resolución respecto a un mismo asunto, sobre todo porque existe el riesgo de que las resoluciones sean contradictorias. Entonces, si no existieran estos mecanismos que vamos a platicar aquí, podría perfectamente iniciarse un proceso sucesorio como intestado, bajo la idea de que supuestamente no había testamento, y se sigue todo el proceso sucesorio y finalmente el juez declara como herederos a los parientes a los cuales les correspondería el derecho, y por aparte se sigue el proceso sucesorio testamentario, porque resulta que sí había testamento, y en ese testamento el testador, el causante, había desheredado a todos sus parientes e instituyó como heredera a una amiga que tenía por ahí. Entonces, si no existieran estos mecanismos de control de los que vamos a platicar aquí, esto podría darse en la práctica, podrían existir estas dos resoluciones. Entonces, la idea de esto es evitar que eso ocurra y establecer cuando se produce, cuando se presenta, cuando se promueve más de un proceso sucesorio, cuál de esos prevalece sobre el otro. Y entonces tenemos algunas reglas por aquí y dice, si tenemos dos procesos judiciales, un proceso sucesorio judicial y otro proceso sucesorio judicial, lo que procede es la acumulación y se acumulan al más antiguo, más o menos siguiendo las reglas que el Código Procesal Civil y Mercantil establece para la acumulación de procesos, artículo 538 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí. Entonces, aquí no importa si uno de los procesos es testamentario o intestado. Lo que importa es cuál se inició primero. Entonces, no importa si el primero se había iniciado como intestado y el segundo como testamentario. Al final de cuentas, lo primero que debe respetarse, decíamos, es la voluntad del testador y el proceso se te va a tener que resolver como testamentario, pero con base en el expediente que primero se inició. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Dentro del trámite del proceso sucesorio, no importa si es judicial o extrajudicial y no importa si es testamentario o intestado, hay que darle un aviso al registro de procesos sucesorios, que es un registro a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este caso, que todavía lo que estamos viendo es dos procesos sucesorios judiciales. Cada uno de los jueces, cuando se le presenta, cuando se promueve ante el juez el proceso sucesorio, manda este aviso al registro de procesos sucesorios. Y el registro recibe el aviso y lo que hace es chequear en sus archivos para establecer si existe un proceso sucesorio de ese causante o no. En cualquiera de los dos casos, le contesta al juez. Y entonces, cuando se le presentó el aviso del primer proceso sucesorio, el registro le contestó al juez, ya tomé nota de su aviso y le informo que no hay otros procesos sucesorios de ese causante. Todo perfecto. Luego se inicia el segundo proceso sucesorio ante el segundo juez. Este también manda su aviso al registro de procesos sucesorios y el registro de procesos sucesorios le manda a contestar. Ya tomé nota de su aviso, pero le informo que antes de este se inició el proceso sucesorio número tal que se está tramitando ante el juez tal. Y entonces, pues de eso quedaría una constancia en este expediente. Y lo que debería ocurrir es cualquiera de las dos cosas, ya sea que el mismo juez, con base en el informe que se le dio de oficio, ordene que se remita este segundo proceso sucesorio al primer juez, o que algún interesado se presentara ante el primer juez y le dijera: señor juez, le informo que respecto a este mismo causante se inició el segundo proceso sucesorio y le pido que lo mande a traer. Cualquiera de las dos podría funcionar. Siguiente posibilidad, que los dos procesos sean notariales. Entonces, si tenemos un proceso sucesorio notarial y después se inicia otro proceso sucesorio notarial, dice aquí que si no hay acuerdo de reducirlo a uno solo,
debe volverse judicial con base en el artículo 500 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, si un mismo proceso sucesorio se promoviere por distintos herederos simultáneamente ante diferentes notarios, no mediando acuerdo de partes para reducirlo a uno solo, se remitirán todos al juez competente para continuar un solo proceso judicial. Entonces, si digamos, yo soy un presunto heredero, inicio mi proceso sucesorio ante un notario, el otro presunto heredero inicia el proceso sucesorio ante un notario distinto, la ley permite que nos platiquemos. Entonces, digamos, llevemos uno solo, vaya, de acuerdo, que se lleve ante el notario A o que se lleve ante el notario B, y entonces no existiría problema. Ahora, si ese acuerdo no se lleva, entonces no será ni el notario A ni el notario B, sino que tendrá que convertirse el proceso sucesorio en judicial, porque como decíamos en la diapositiva anterior, se necesita el acuerdo de todos los interesados para que el proceso sucesorio se pueda llevar a cabo como notarial. Como uno que no esté de acuerdo, se tiene que volver judicial. Y ese acuerdo tiene que ser no solo en cuanto a que el proceso sucesorio sea notarial, sino además en cuanto a qué notario va a ser el encargado del trámite. Si no hay acuerdo, tiene que ser judicial. Y la otra opción es que tengamos un judicial y un notarial. Y en este caso prevalece siempre el judicial, no importa cuál se haya iniciado antes. Entonces dice aquí, prevalece el judicial sin importar cuál es el más antiguo. Y para esto nos fundamentaríamos en este par de artículos que vemos aquí. Primero el 453. Que dice, el proceso sucesorio puede tramitarse en dos formas. Primero, extrajudicialmente ante notario, siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Y obviamente si no existe ese acuerdo, tiene que ser judicial. Y el 454 que dice que en cualquier momento el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial solicitando cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda. Entonces, si existe un proceso notarial y un judicial, no importa si el notarial se inició antes o fue después, prevalece siempre el judicial, por supuesto, salvo que las partes se pusieran de acuerdo en que sea extrajudicial y que notario es el que va a estar encargado del trámite. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguro? Les veo cara de asustados algún par de ustedes. Bueno, siguiente. Competencia en el proceso sucesorio. ¿Quién es el juez competente que manda? Cuanto a lo del registro, primero tenemos que ir con el juez a hacer el proceso sucesorio. Ajá. Y el juez manda a hacer la inscripción o... Así es. Sí. Él es el que le manda el informe. O si lo inicia ante notario, también el notario le tiene que mandar el informe al registro de procesos sucesorios. Y el registro, igual que le contesta al juez, le contesta al notario. Entonces le dice, señor notario, yo ya tomé nota de su informe que usted me mandó, y una de dos, no hay otro proceso sucesorio de este causante, o si existe otro proceso sucesorio de este causante ante el notario tal o ante el juez tal. Entonces decíamos, ¿quién es el juez competente para conocer del proceso sucesorio? Artículo 21 del Código. Dice, competencia en los procesos sucesorios. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, el juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual, mientras no esté firme la partición hereditaria. Y entonces vamos a platicar ya algo sobre el trámite del proceso sucesorio, en principio sobre el proceso sucesorio testamentario, porque como decíamos, el proceso en principio debería ser testamentario. Lo primero que manda la ley es que se respete la voluntad del testador, y solo a falta del testamento, entonces se establecerá cuál es la voluntad de la ley a través de un proceso sucesorio intestado. Y entonces nos fundamentamos en estos artículos del Código Civil
que vemos por acá. El 917, que como ya decíamos, dice que la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Luego el primer párrafo del 934, que dice: toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El 935, que dice: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Y el 460 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: corresponde el proceso sucesorio testamentario cuando media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de conformidad de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos, que no sé por qué lo menciona el código con ese nombre del Registro General de la República, porque en realidad de lo que está tratando de regular aquí es del registro de la propiedad. En el registro de la propiedad se lleva un registro de testamentos, ya vamos a platicar un poquito más de eso en un momento. Entonces dice, recordamos siempre que esto, estamos hablando del proceso sucesorio judicial, el que es ante juez. Entonces, así como los procesos propiamente dichos, el sumario, el ordinario, el oral, etcétera, inician con una demanda, aquí el proceso sucesorio iniciaría con un memorial inicial o una solicitud inicial, en el cual básicamente vamos a cumplir la misma estructura y a cumplir los mismos requisitos de una demanda, pero no es una demanda, no estoy demandando a alguien, simplemente estoy iniciando el proceso sucesorio del causante fulano de tal. Entonces el artículo 455 del Código establece algo respecto a esa radicación del proceso sucesorio y dice: pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, el que quedó vivo, los herederos, el Ministerio Público, que ahora sería la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Con el memorial de radicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si lo hubiere. Salvo que los interesados lo presentaran, el juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. Entonces se presenta esta solicitud inicial, que como decimos no es una demanda, pero sería más o menos el equivalente, hay que cumplir los mismos requisitos, lleva en esencia la misma estructura. La diferencia será nada más en la parte del objeto de la comparecencia, que si esto fuera una demanda tendría que ser en contra de alguien. Aquí, como es proceso sucesorio, obviamente no es en contra de alguien, sino simplemente será que comparezco a promover el proceso sucesorio del causante fulano de tal. Y entonces dice que el juez emite una resolución en donde dispone todas estas cosas. La primera resolución, donde el juez le da trámite a ese proceso sucesorio y tiene por radicado el proceso sucesorio, además de darle trámite a la solicitud, debe disponer todo esto que vemos por acá. Dice que primero señala una junta de herederos, según el artículo 462, primer párrafo del Código. Esta norma dice: siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándolos en la forma prevista por el artículo 456. Y esa forma prevista por el artículo 456 es mediante unos edictos. Y ahí en ese artículo dice cuántas veces se deben publicar y sobre todo qué contenido deben tener esos edictos. Y luego, además de señalar esa junta de herederos, dice que el juez ordena varias cosas en esa primera resolución. Primero, ordena que se publique esa solicitud.
con base en ese mismo artículo 456 que dice: en la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, y contendrán los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma de proceso que se radica. Por esto es importante esto que vimos hace algunas diapositivas, de entender por qué hablamos aquí de tipos y formas del proceso sucesorio. A esto es a lo que se refiere aquí el código cuando establece los requisitos de los edictos, y dice que ahí debe contenerse el tipo y forma. Cuando hablamos del tipo, es si el proceso es testamentario o intestado, y la forma si es extrajudicial o judicial, que en este caso será judicial, así como lugar, día y hora para la celebración de la junta de herederos ante el juez competente o el notario según los casos. En este caso será ante juez. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Luego, además, dice que hay que darle un aviso al registro de procesos sucesorios, según el artículo 2 del decreto 73-75 del Congreso. Aquí no vamos a jugar con el teléfono, vamos a ver el decreto 73-75 del Congreso. Y este decreto es un decreto bien chiquito que solo se dedica a regular este tema del registro de procesos sucesorios. Y su artículo 2 dice: los jueces de primera instancia que correspondan, o los notarios en su caso, darán aviso dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de erradicación del respectivo proceso al encargado del registro de procesos sucesorios de los que se tramiten en los tribunales o ante sus oficios, y contendrán por lo menos los siguientes requisitos: fecha de erradicación y nombre del solicitante, nombres de apellidos del causante, nombres de apellidos de los padres del causante, nombres de los presuntos herederos o legatarios, si el proceso sucesorio es testamentario, intestado o de donación por causa de muerte, y firma del juez y sello del tribunal, o nombres de apellidos, número de colegiatura, firma y sello y dirección del notario. No podrá dictarse, esto es muy importante, no podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio de recibo del registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo. Entonces, pues el juez ordena que él tiene que darle este aviso al registro de procesos sucesorios, y luego el juez también ordena pedir un informe al registro de la propiedad. Veíamos hace un momento en el artículo 455 que en el último párrafo dice: salvo que los interesados lo presentaren, el juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo, que es el registro de la propiedad, sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. El Código de Notariado, en su artículo 45, si alguien tiene el Código de Notariado, porque esta cosa ya no quiso funcionar. Gracias. El Código de Notariado en su artículo 45 dice que el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de una multa, y la multa será impuesta. Pero el hecho es que el notario, gracias, le tiene que dar un aviso al registrador de la propiedad. Y
los artículos 1193 y 1194 del Código Civil establecen en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se harán constar, y está en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, el lugar, fecha y hora, el folio o folios que correspondan al protocolo, el número y registro de papel sellado en que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testador o donante, el nombre de la persona que firmó a su ruego. Y algunas otras cuestiones que deben constar en esos registros. Y luego el 1194, muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. La idea es que en alguna parte tendría que haber una constancia de si la persona otorga o no testamento, si se lo asignaron al registro de la propiedad como se lo pudieron haber asignado cualquier otra institución. Porque no necesariamente alguien que otorgue testamento va a tener bienes inmuebles o bienes inscritos como para que el registro tuviera que tener alguna participación. Pero el hecho es que sí existe necesidad de tener certeza respecto a si el testador o el causante otorgó algún testamento o no. Y si otorgó varios, tener los datos de cuál es el último testamento, porque en principio ese será el que valdrá. Entonces, si no existiera esta disposición de que tiene que existir un registro de testamentos, y si no existiera esta disposición de que el juez tiene que pedirle ese informe al registro respecto a si el causante otorgó o no testamento, yo podría iniciar un proceso sucesorio como intestado y tramitarse todo como intestado hasta que exista declaración de herederos, y luego resulta que el causante se había otorgado un testamento. O podría iniciar el proceso sucesorio como testamentario, porque yo conozco de la existencia de un testamento, pero resulta que hay un testamento posterior a través del cual se revocó aquel primer testamento. Entonces la idea es siempre tener la certeza de si existe un testamento y de cuál es la última voluntad del causante, para que en principio esa sea respetada, salvo que existiera alguna impugnación. Y básicamente eso es lo que ordena el juez en su primera resolución. Ya luego vendrá el resto del trámite, pero por el momento, ¿alguna duda de esto? ¿No? Sí. Todo esto es en la primera resolución. El juez tiene por radicado el proceso sucesorio, señala a la Junta de Herederos y ordena que se practiquen todas estas actuaciones. Ya después, en la próxima clase, veremos cómo todas esas actuaciones se van llevando a cabo hasta que finalmente llegamos al punto en el que el juez puede dictar su auto reconociendo a los herederos. Entonces, si no hay más dudas, los veo la próxima clase.